Attack on Titan está llegando a su fin y todo indica que no va a pasar nada bueno en ese final. De hecho, todo indica que va a tener el peor de los finales, genocidio a escala planetaria. Ya veremos eventualmente qué termina sucediendo, pero de una manera u otra, lo que tenemos hasta acá nos permite pensar algunas cosas que no quisiéramos dejar de anotar, porque nuestro mundo real parece estar necesitando cada día con más urgencia algunas reflexiones, especialmente en lo que respecta a la violencia política y a la guerra. Así que esta vuelta mejor prepárense algunos pochoclos o búsquense algo para acompañar el mate, porque en nuestro afán de no dejar de lado algunas cosas relacionadas, el video terminó siendo excepcionalmente largo, de modo que sin más preámbulos arranquemos con este ensayo, Attack on Titan cuando pase el temblor, que por supuesto está lleno de spoilers. La serie ya se viene estirando por varios años, los giros argumentales son densos, la última temporada se está haciendo más larga de lo prometido, y con todo eso corresponde tal vez un breve resumen para refrescar y dar un poco de contexto. Esta historia, recordemos, arranca con una escena monstruosa, un titán devorando a la madre del joven Eren Yeager mientras él observaba todo. Y no solo a su madre, sino que los titanes ese día destruyeron su ciudad y mataron a miles. Pero después resultó que sus propios compatriotas y colegas lo consideraron un monstruo cuando se reveló que él podía convertirse en titán, independientemente de sus acciones. Y él pudo eventualmente contemplar sus propios actos monstruosos al recordar que devoró a su padre, aún en una situación más bien inconsciente, además de contemplar los actos monstruosos de su padre, por supuesto. Como si todo eso fuera poco, la razón por la que ese pueblo está aislado del resto del mundo es porque el resto del mundo los considera monstruos, al punto tal que los eldianes fuera de la isla no tienen derechos plenos de ciudadanía y hasta directamente les toca vivir en campos de concentración. Entonces, básicamente, después de años de experiencias y revelaciones, una más mortificante que la otra, el mundo resultó ser mucho más complicado de lo que nadie logró entender nunca. Quien al principio pareciera ser el héroe finalmente resultó ser más bien villano, y todo el planeta en este momento se debate el curso de acción urgente entre el inminente cataclismo y el infinito conflicto. Y si prestaste atención a esas palabras, probablemente te hayas dado cuenta de que no permiten distinguir Attack on Titan de lo que se lee en las noticias todos los días. En los premios Crunchyroll del año 2022, Eren fue nominado al mismo tiempo en las categorías Mejor Protagonista y Mejor Antagonista. Y es que su historia es complicada. Es igualmente difícil calificar a Eren de bueno o de malo, porque el mundo parece articularse alrededor de que él, su familia, su ciudad, su pueblo, sufran las peores condenas, humillaciones y sometimientos por milenios enteros. En definitiva, un mundo monstruoso creó un monstruo, de modo que ahora no tiene ninguna excusa ni para sorprenderse ni para andar echando culpas a nadie. Le pese a quien le pese, las acciones de Eren tienen mucha cuota de justicia retributiva. De modo que Eren está enojado y ese enojo está plenamente justificado. El tema es que, por razones de la trama, está llevando su legítimo enojo hasta el genocidio mundial mediante el uso del arma de destrucción masiva que su pueblo tiene preparada desde hace tiempo y a través de la cual logró un estado autónomo isolado en constante guerra fría con el resto del planeta. The Rumbling, o en español, el retumbar. Y es un arma muy sencilla. Millones de titanes humanoides del tamaño de edificios que al caminar pisotean todo a su paso. Estos titanes son inmortales, se regeneran, no sufren dolor, no tienen mente, no necesitan alimento. Básicamente se muestran invencibles. Y Eren ejecutó un plan para lograr obtener el control de tales titanes de modo tal que pueda utilizarlos para exterminar a todos los enemigos de su pueblo, es decir, a todo ser vivo fuera de la isla de Paradis. Como mencionábamos sobre los antagonistas de Korra en el video anterior, aunque en este caso mucho más preocupantemente, la audiencia incluye mucha gente que afirma sin dudar Eren tiene razón. Pero entre tener razón y estar en lo correcto puede haber una distancia enorme y Eren es básicamente la encarnación de ese problema. Tiene la excusa y tiene el poder, pero aún ignorando la dimensión ética de lo que está haciendo, restan en simultáneo muchas preguntas al respecto de la eficacia de su plan. Todo eso forma parte de acalorados e incansables debates entre millones de personas alrededor de todo el mundo, lo cual es parte integral del encanto de la serie. En aquel video,
contamos un poco cómo ese problema del tener razón como lo conocemos hoy, en rigor es un invento moderno, momento en el cual también emerge el concepto de ideología. Y si bien son conceptos con problemas diferentes, en realidad no están tan separados. Aquí esas cuestiones particulares no nos interesan tanto como otra en la que sí pretendemos ahondar. Y es que ese tener razón es una consecuencia de algo anterior y no es la única. Así como Eren y compañía luchan contra los titanes, desde tiempos inmemoriales la humanidad en su conjunto lucha contra algunos enemigos en común a todas las generaciones y todos los pueblos. La enfermedad, el hambre o la muerte son algunos de esos monstruos incansables e invencibles que acosan a civilizaciones enteras. Algunos de ellos son de orden enteramente humanos, tales como la pobreza o la violencia. E incluso, entre ellos los hay de menor envergadura, como pueden serlo el fracaso o la humillación. Pero en todo caso, esa clase de enemigos no tan metafísicos están siempre presentes en la vida humana de una u otra manera. Se tratan de manifestaciones de nuestras propias limitaciones, físicas, intelectuales, históricas. Son constantes recordatorios de nuestra propia fragilidad y temporalidad, nuestra y de nuestros seres queridos. Y alrededor de ellas construimos cosmovisiones y articulamos formas posibles de llevar adelante la vida. Religiones, ideologías, sistemas sociales enteros. Todas esas creaciones históricas están directamente condicionadas por el cómo entendemos al mundo, y es allí donde residen también sus límites. No es lo mismo entender que los cuerpos celestes son dioses perfectos rigiendo su voluntad sobre toda la creación, a entender que son objetos físicos más bien inertes y sometidos a fuerzas que los hacen interactuar de modos predecibles. No es lo mismo entender que el mundo tiene algunos miles de años, de acuerdo a algún relato que le da coherencia a una lectura como esa, a entender que tiene millones de años de edad de acuerdo a características que interpretamos de la composición de los minerales del planeta y la luz en el cosmos. No es lo mismo entender a la vida como la manifestación de un alma inmortal en un cuerpo transitorio, a entender la vida como sistemas complejos de componentes múltiples e interrelacionados, etc. No es lo mismo porque no tienen las mismas consecuencias en el cómo nos comportamos más tarde cuando integramos esas ideas a nuestro quehacer cotidiano. Todo ello da lugar a diferentes formas de explicar nuestra relación con el universo, nuestro lugar en el mundo y nuestros horizontes tanto de acción como de futuros posibles. Por momentos, explicar esto se siente francamente como decir en voz alta verdades sobreentendidas y más bien evidentes. Pero lamentablemente el mundo parece indicar que ese no es el caso, ya hace desde algunas cuantas décadas, cuando no directamente siglos. Todo el siglo XX fue escenario de manifestación tras manifestación, de declamaciones solemnes acerca de cómo habíamos llegado a encontrar la explicación definitiva y única para el ser humano, la sociedad y todo lo demás. Y al mismo tiempo, una y otra vez pudimos ver los más desgarradores conflictos, las escenas de deshumanización más espeluznantes y las crisis más aterradoras de las que se tenga registro, peor incluso que en el medioevo o la antigüedad. La libertad, el orden, la seguridad, la historia, la raza, los intereses de clase, el género, la voluntad de Dios, la familia. Todos tótems o ídolos que parecen irradiar las incansables consignas: esta es la medida del ser humano, este es el orden verdadero, esta es la única justicia, este es el pueblo elegido. Y el problema no es qué tanta cuota de verdad o falsedad puedan manejar esas ideas, sino que casi unánimemente se presentan de la mano de la siguiente otra: cualquier otro camino conduce al inevitable desastre. El colmo de esto comenzó en la década de 1970, cuando en el contexto de dos crisis energéticas emergió un avatar del neoliberalismo en Margaret Thatcher, y le dejó al mundo la consigna de la globalización económica, política y cultural. No hay alternativa, o TINA, por sus siglas en inglés para There is no alternative. Y ese colmo que comenzó con Thatcher y su TINA en los 70s, finalizó en los primeros años de los 90s con la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética, frente a lo cual un pensador estadounidense declamó haber llegado un momento anteriormente pensado por muchos otros pensadores y pensadoras: el fin de la historia. Por supuesto que a pesar de ese señor, la historia sigue, y aquí estamos hoy, año 2022, mientras grabamos estas palabras, pendiente de si no nos toca vivir una tercera guerra mundial.
E incluso cuando es evidente que el mundo se vuelve cada vez más insostenible año tras año, aquel "no hay alternativa" de Thatcher parece continuar siendo el eslogan de miles de millones de personas y hasta se continúa insistiendo en que el problema a resolver son las desviaciones de aquella aventura globalizadora. Este sesgo ideológico mundial manifiesto en latina fue analizado en un célebre libro de Mark Fisher llamado Realismo Capitalista, título que a su vez es el concepto con el que engloba la cosmovisión dominante de nuestra actualidad y que surge del análisis de diferentes eventos históricos y culturales a modo de proceso de diagnóstico. Allí, Fisher describe cómo la ideología imperante se extiende hasta los más íntimos rincones de nuestro aparato inconsciente para lograr hacernos pensar que el aceptar nuestra realidad actual como inevitable e imposible de cambiar, aún con sus evidentes y miserables fracasos empíricos e inconsistencias teóricas, es ser realista. Y también de allí se viralizó una frase atribuida a diferentes pensadores que básicamente dice lo siguiente: pareciera ser más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. ¿A qué viene todo esto? Sucede que Eren, activando el retumbar en Attack on Titan, dejó algunas líneas de debate muy intensas en la comunidad de lectores, porque en definitiva parece que al final la explicación es más bien críptica, fraccionaria o bien directamente polémica, dando lugar a diversas interpretaciones. Lógicamente, muchas de esas interpretaciones argumentan desde el plano ético, que es uno de los enormes problemas involucrados. Pero una de las líneas de debate más intensas está en el detalle de si activar el retumbar fue en realidad un acto necesario, lo cual, más allá de la respuesta, está atravesado por diferentes puntos de vista. Por ejemplo, hay quienes afirman que activar el retumbar estuvo determinado por la relación que mantuvo Eren con la idea de libertad frente al resto del mundo, algo explorado en las primeras temporadas. Otra gente articula que el retumbar se trató de una estrategia exclusivamente militar, determinada por los detalles del conflicto geopolítico en el que se encontraba Paradis y el análisis de las consecuencias a corto y mediano plazo. Otras personas afirman que el retumbar no tuvo nada que ver con la voluntad de Eren, sino con la de Ymir, que controló los eventos del mismo modo que se le atribuye control a Eren, pero con sus propios intereses. E incluso existen personas que sostienen argumentos alrededor de la determinación temporal, y el cómo eso indica una lógica de inevitabilidad del curso de la historia, es decir, un destino. Lo concreto es que existen esas y otras interpretaciones que les invitamos a leer por internet, siendo Reddit un buen lugar para comenzar en términos de variedad y cantidad de argumentos. Aquí vamos a tomar una postura más bien integradora, dando lugar a una mezcla de todas aquellas interpretaciones y a otras agregadas por nosotros. Pero trajimos también a gente como Fisher o Thatcher, no solo porque vamos a argumentar en contra de la inevitabilidad del retumbar, sino porque las experiencias planteadas en Attack on Titan se están utilizando para especular interpretaciones vinculadas a eventos de la vida real, tanto históricos como vigentes, y muy especialmente se utilizan para conjeturar justificaciones para el uso de la violencia como herramienta política en diferentes escenarios. Para ello, Realismo Capitalista y el TINA van a ser nuestro vínculo con la realidad actual. Comencemos entonces nuestro análisis prestando un poco de atención a Eren, que entre los eventos de la tercera temporada y la cuarta cambió profundamente y de manera muy abrupta. Un día Eren era un joven motivado a exterminar a los titanes y pelear por sus amigues, apasionado a su manera, aunque con muchas dudas al respecto de cómo realizar cualquiera de aquellas acciones. En buena medida las primeras 3 temporadas exploran eso en detalle, y Eren continuaba su desarrollo mucho más a fuerza de convicción que de grandes virtudes. Pero luego de las revelaciones de la cuarta temporada, de repente Eren pasó a ser un joven adulto muy sobrio, callado y de semblante entre resignado y pesimista, un aspecto depresivo que rápidamente llegaba hasta el nihilismo en las pocas veces que pasaba a expresar sus ideas y cuyo único verdadero factor de alteración de ese estado parecían ser sus propias demostraciones del más violento odio. Eren pasó en unos pocos episodios a verse, de joven profundamente estimulado por el afán de venganza y libertad, a una especie de resignado sin pasión por nada. Aquí es donde nos viene bien una primera y pequeña cita a Fisher. Sucede que una de las líneas de análisis sobre las acciones de Eren atraviesa la posibilidad de un verdadero estado depresivo en términos clínicos, con todo lo que eso implica. Hay quienes especulan, por ejemplo,
que la revelación de un mundo muy diferente al que conocía fue una crisis catastrófica para su sistema de valores, en especial de cara a sus ideas juveniles de libertad. Otros leen cuestiones parecidas, pero más vinculadas a la experiencia de los poderes del titán de ataque y el camino de Ymir, determinándolo inexorablemente y dejando su subjetividad en un segundo o hasta tercer plano. Los argumentos pueden ser muchos, pero la lectura concreta de una depresión es verosímil. De hecho, hay una línea más de lectura vinculada a la depresión que se encuentra en el opening mismo de la última temporada. La animación muestra la dramática historia de Eren en recuerdos y collages, mientras la canción del opening, que se llama The Rambling o El Retumbar, articula en clave de black metal lo que parecen ser algunos de sus tortuosos pensamientos. Por un lado, un coro épico dice a los gritos "se viene el retumbar", y un señor muy enojado te dice con voz furiosa y desencadenada "cuidado, viene por vos". No se entiende bien si como advertencia o como amenaza. Pero también repasa la historia de Eren, con frases como las siguientes, que me permito traducir rápida y más o menos literalmente. Todo lo que siempre quise fue hacer lo correcto, lo juro. Nunca quise ser rey, lo juro. Yo solamente quería salvar tu vida, nunca quise agarrar un cuchillo. Ya no me quedan lágrimas, ya no tengo más miedo, estoy en llamas. Me hablas de cosas de las que no me doy cuenta, es porque seguís merodeando en la niebla. Y si lo pierdo todo, si llego a resbalar y caerme, no voy a mirar para otro lado. Ya no quiero nada, estoy acá simplemente para el retumbar. Con eso en cuenta, todo indica que su determinación no tiene vuelta atrás. Pero si interpretamos su oscuro fatalismo como clínicamente depresivo, Fisher hace algunas notas muy interesantes vinculadas a los efectos de inevitabilidad que se implican en la depresión. Y cito: "Una diferencia entre la tristeza y la depresión es que, mientras la tristeza se autorreconoce como un estado de cosas transitorio y contingente, la depresión se presenta como necesaria e interminable. Las superficies glaciales del mundo de un depresivo se extienden a todos los horizontes imaginables. En la profundidad de la enfermedad, el depresivo no reconoce su melancolía como anormal o patológica. La seguridad de que toda acción es inútil y de que detrás de la apariencia de la virtud solo hay venalidad golpea a quienes sufren de depresión como una verdad que ellos han descubierto, pero que los otros están demasiado engañados como para reconocer. Existe una clara relación entre el realismo aparente del depresivo, con sus expectativas tremendamente bajas, y el realismo capitalista. Más allá de jugar a la psicología, donde yo psicólogo no soy y más vale dejarlo claro, ciertamente Eren tiene todo servido para experimentar un estado depresivo. Su historia es espantosa y brutal, y cada pequeña revelación sobre el estado de cosas en el mundo solo logró empeorar una vida que le propuso casi exclusivamente crueldad. ¿Y a quién podría extrañarle que con esa historia termine siendo cruel él mismo? Cualquiera que haya atravesado un estado depresivo alguna vez sabe que se trata de, entre otras cosas, un estado de profunda crueldad. Para con uno mismo y en definitiva también para los demás, que entre otros efectos se encuentran frecuentemente impotentes de poder intervenir para ayudar. Pero atención, Eren, en realidad, también siempre mostró un vector de acción muy poderoso, que de hecho suele ser un popular recurso cuasi terapéutico contra la depresión: el enojo. Eren está profundamente enojado, y como mencionara antes en su descripción, parece ser lo único que altera ese estado depresivo que venimos interpretando. Tanto es así, que de hecho logra quebrar lo que parece ser un estado similar pero con 2000 años de duración, en Ymir. Y desde el enojo, esas expectativas tremendamente bajas que mencionara Fisher no solo no parecen ser tan así, sino que más bien diría que son bastante ambiciosas. Alterar el orden mundial en lo inmediato, lo cual sería tildado de fantasioso por el realismo capitalista. Algo aquí no parece coincidir con lo que dice Fisher sobre la depresión. Mientras pensábamos eso, una de las maneras que se nos ocurrió para explorarlo fue comparar al Eren dolido y furioso de la canción del opening con algún otro personaje de alguna otra canción. Y así fue que elegimos esta canción muy popular en Latinoamérica, en principio apenas relacionada a la cuestión meramente por una familiaridad semántica en el nombre: Cuando pase el temblor. Y dice cosas como las siguientes: estoy sentado en un cráter desierto, sigo guardando el temblor en mi cuerpo. Nadie me vio partir, lo sé, nadie me espera. Hay una grieta en mi corazón, un planeta con desilusión. Sé que te encontraré en esas ruinas, ya no tendremos que hablar y hablar del temblor. Te besaré en el templo, lo sé, será un buen momento. Despiértame cuando pase el temblor.
Hubo todo un debate alrededor de a qué temblor se refiere esa letra de 1985 y recurrentemente fue asociada a diferentes eventos. Gustavo Cerati aclaró en entrevistas que estuvo fuertemente influenciada por el entonces reciente terremoto de México, pero esa letra fue asociada también a muchos eventos trágicos de la historia latinoamericana, como ser dictaduras militares, siendo el estribillo "Despiértame cuando pase el temblor" una especie de canto por la paz y definiendo a el temblor como algo que claramente nadie quiere vivir. Por ejemplo, Charly Alberti contó una vez que en Chile, cuando Soda Stereo tocó esta canción, la gente entre el público cantaba que finalmente se había terminado la dictadura de Pinochet. Y aunque apenas sea un accidente semántico, en las protestas masivas del 2019 contra el neoliberalismo, la gente en Chile se unía curiosamente al grito de "Chile despertó". Esas metáforas de somnolencia, aun cuando accidentales al relacionarlas entre canciones, no son inocuas. Compare sino el "Despiértame cuando pase el temblor" con el "Wake Me Up When September Ends" de Green Day, con el que se rememora el huracán Katrina y el atentado a las Torres Gemelas, y la accidentalidad parece cada vez menos incuestionable. Y esas ganas de dormir, de que a uno le despierten cuando la parte insoportable de la vida real ya haya terminado, definitivamente no tienen nada de accidental cuando hablamos de depresión. Ciertamente, si continuamos aquella comparación de Eren contra la depresión según Fisher, en conjunto con Cuando pasa el temblor, podríamos decir que esa hipotética y verosímil depresión claramente no sería la única condición para su comportamiento. Porque la canción de Soda Stereo también parece hablar de un estado depresivo y hasta alguna forma de inevitabilidad, pero en ningún momento indica ninguna ira, sino más bien algo cercano a lo contrario. La justificadísima furia de Eren parece ser algo que escapa al planteo de inevitabilidad a partir del cuadro depresivo, especialmente cuando se empiezan a contrastar ejemplos de otras posibles escenas ciertamente depresivas, pero donde los actores terminan eligiendo otras vías de acción. Pero el hecho de que esté justificada es, al mismo tiempo, un condicionante tan poderoso para la ira de Eren, que en este caso cuesta imaginar un camino alternativo para su estado mental, de deprimido a furioso. Y si es tan difícil de imaginar esa alternativa, no sería deshonesto afirmar que no hay alternativa. Tampoco es que depresión deba ser la única explicación para el comportamiento de Eren, ni mucho menos, como ya bien aclaramos antes. Sin embargo, además de ser una hipótesis popular, lo cierto es que el resto de la descripción de Fisher parece perfectamente adecuada a Eren, y la ira pareciera ser el único cabo suelto. Además, emociones como la desesperación, la ausencia de poder o la completa falta de fe son básicamente el escenario de rutina episodio tras episodio. La depresión es una presencia tan constante como la muerte, y ciertamente la serie dice muchas cosas al respecto. Todo esto hace que mucha gente lea en Attack on Titan una reivindicación del uso de la violencia, un poco por catártica, otro poco por honrar aquella ira con fundamento legítimo, con todo lo que ello implica. Pero también la violencia es articulada como el único curso de acción realista, entre comillas, teniendo en cuenta no solo las condiciones subjetivas de Eren, sino también el contexto geopolítico, donde se mostraba muy pero muy difícil de sostener el aislamiento de Paradis o siquiera a los titanes como herramienta de disuasión. Coherentemente con todo eso, en la violencia parece poder encontrarse una clave para romper el círculo depresivo realista del que habla Fisher. Y ciertamente mucha gente parece encontrar seductora esa vía argumental. Pero aquí vamos a apuntar a otra cosa que nos parece mucho más interesante que el proponer violencia. Sucede que uno de los componentes ideológicos fundamentales del realismo capitalista es el neoliberalismo, en todas sus dimensiones, económica, cultural, epistémica y demás. Pero, curiosamente, el neoliberalismo le propone al ser humano una situación contradictoria. Por un lado, no hay alternativa, al menos en términos de estructura económica y social, y eso está más que claro. Pero al mismo tiempo, se supone que una persona llegue a la riqueza a fuerza de mérito, y al caso los ejemplos parecen ser siempre personas que tienen tanta riqueza que finalmente determinan cambios en la estructura económica y social. Es casi como si en realidad sugiriera juntar poder para efectivamente cambiar algo. Desde Henry Ford hasta Elon Musk o Jeff Bezos, hay un montón de personajes para elegir, pero siempre resultan avatares de gente con demasiado poder sobre la sociedad en general, que efectivamente dejan sus marcas en la historia, y todo eso en virtud de la riqueza que hipotéticamente supieron conseguir gracias a sus visionarias ideas. Ciertamente, el empresariado se atribuye a sí mismo cualquier cambio social positivo por lo menos desde el siglo XIX, y el discurso típico es que en la competencia capitalista está el vector de desarrollo de las sociedades. Y la parte contradictoria para el Tina de Thatcher es:
Si se tiene tanto poder sobre la sociedad, ¿para qué otra cosa puede servir ese poder sino para decidir entre cambiar la sociedad o continuarla como está? Y nótese que no hablo de poder para superar el neoliberalismo ni nada por el estilo, sino simplemente de una posición contradictoria frente a la idea de no se puede hacer nada, o siquiera un análogo no hay nada que hacer. El punto de esta aparente contradicción es que el TINA es mucho más un condicionante, si se quiere incluso inconsciente, del uso del poder antes que una propuesta de orden particular. Básicamente, TINA no te dice que no tengas poder, sino que lo uses bien, no sea cosa que vayas a mal usarlo en alguna alternativa. Y esto es otro punto de contacto entre nuestro realismo capitalista y las cosas que vive Eren. Al principio de Attack on Titan, claramente la pregunta era qué poder podría combatir a los titanes, que regían el orden social y cualquier forma de vida posible. Y atado a eso, estaba el concepto mismo de libertad, en ese más allá de la muralla, que llegado el momento resultó muchísimo más complicado de lo que nadie imaginaba. En aquel momento, ni Eren ni nadie más parecía tener ningún poder frente a los titanes que regían al mundo con crueldad antihumana, mientras que al final, Eren termina teniendo demasiado poder y lo aplica sobre el mundo con crueldad antihumana. Y si Eren no hubiera hecho eso, Paradis muy probablemente hubiera sido sometido con crueldad antihumana. Ciertamente, así planteado, no hay alternativa a la crueldad antihumana, en sutil sintonía con el ethos neoliberal. Y es doblemente curioso que luego de activar el retumbar, la gran mayoría de los debates terminan yendo hacia la cuestión ética de si está bien usar un poder como ese, o hacia la cuestión pragmática de si usando ese poder en rigor cambió algo para bien. Es decir que en definitiva siempre queda cuestionado el poder de transformar la sociedad y a través de ello la posibilidad misma de transformarla en sí. Con lo cual sucede un no hay alternativa de facto, que mucho antes de no se puede hacer nada, más bien implica un realista no esperes un final feliz, porque si bien podés llegar a hacer algo, ese algo nunca va a terminar bien. No sorprende que en esas extrañas coincidencias la cuestión de la posible inevitabilidad en Attack on Titan sea un debate proyectable a la realidad, y ni siquiera son las únicas. Lo concreto es que Tina es efectivamente deprimente, tal y como intuye Fisher y tal y como se experimenta en el mundo de Attack on Titan. Es deprimente por lo que hace su pesimismo patológico con nuestra voluntad y nuestras fantasías de cualquier posible mundo mejor. Es deprimente porque nos exige que nos sometamos a una serie de reglas que no elegimos, no queremos y que sabemos muy bien que es falso que sean las únicas o las mejores. Cuestiona hasta nulificar cualquier poder que tengamos para efectivamente hacer algo al respecto. Y es especialmente deprimente, además, porque nos dice que todo eso que nos hace padecer se llama libertad. Mucho peor todavía que el neoliberalismo es la profunda y cruel injusticia del Tina. Y si se lo mira con ese lente, lo que le pasa a Eren y sus amigues es tranquilamente una escenificación bastante fiel de lo que nos pasa a millones de nosotros. No creo, sin embargo, que Attack on Titan se pretenda una apología de la violencia, independientemente de si el retumbar era o no inevitable. Más bien, en realidad parece querer advertir sobre los ciclos de odio y contraodio que, según la trama, parecieran ser la fuerza que articula los pistones en el motor de la historia. Lo concreto es que Eren no escenifica lo mismo que Gabi, aun cuando es claro que los personajes son constantemente comparados incluso dentro de la serie, dando lugar a entender que en realidad sí hay alternativa. Attack on Titan es mucho más alarmista que pesimista. Y si bien celebramos los debates a los que está dando lugar, lamentablemente también consideramos que las herramientas que eligió para plantear sus ideas son problemáticas y por eso muchos malos entendidos son tristemente interpretaciones legítimas. Y cerrando esta parte explorativa del ensayo, donde comparamos algunas cosas para hilar algún sentido, ahora vamos a pasar a otra más crítica donde vamos a exponer lo que pensamos y el mensaje que pretendemos extraer de la serie. Para eso, nos tenemos que concentrar ya no tanto en las virtudes de estos trabajos, sino en sus defectos, y concretamente uno muy particular. Hace minutos mencionamos cómo las diferentes formas de ver al mundo cambian necesariamente nuestra forma de pensar y de adecuarnos a él, y casi sospechábamos de que fuera una verdad demasiado evidente. Y, por lejos, la ciencia es la actividad más revolucionaria en lo que respecta a entender al mundo de otra manera, y algunos ejemplos claros también ya mencionamos. Sin embargo, aun cuando tal vez sea tan evidente al pensarlo brevemente,
¿Cómo se justifica que ni en ficciones tan lúcidas como Attack on Titan, ni en textos tan influyentes como Realismo Capitalista, la ciencia parezca tener lugar alguno? Y aquí tal vez valga una aclaración. La definición de ciencia es importante y nosotros tomamos una definición amplia. Filosofar, indagar y muchas otras actividades de orden más bien cotidiano aquí las consideramos como legítimamente científicas. Pero ya vamos a retomar eso. El punto sobre el que ahora pretendemos llamar la atención es que por momentos pareciera que la ciencia no fuera parte integral de nuestra cultura. Apenas tal vez algún apéndice menor de otras cosas mucho más trascendentes, o incluso algo elevado y lejano para nosotros personas comunes y corrientes. Y eso, tristemente, no es un accidente, sino otra de las tantas injusticias a las que el neoliberalismo, el TINA y en definitiva el realismo capitalista nos someten. El libro de Fisher es realmente muy lúcido y agudo en su análisis de nuestra actualidad ideológica, y Attack on Titan es muy minucioso y verosímil en su articulación y descripción de personajes. Ambas son, a su manera, dos obras muy celebradas que entran en contacto de diversas formas cuando se trata de entender nuestra realidad contemporánea. Pero a su vez, curiosa y muy significativamente, ambas pecan de la misma notoria omisión frente a uno de los más importantes vectores de influencia histórica y transformación radical de la sociedad, que es la ciencia. Y cuando nos preguntamos por la ciencia en Attack on Titan, que es uno de los factores más determinantes en el curso de nuestra historia real, y lo es especialmente en el momento histórico que plantea la trama, empiezan a aparecer un montón de situaciones extrañas, difíciles de explicar. Para explorar esto, en simultáneo vamos a tener que aclarar algunas ideas sobre la ciencia en general y sobre su historia. Si pensamos hoy en día en la ciencia, típicamente lo asociamos a tecnología, o bien a la imagen de un señor o una señora con delantal blanco y tubos de ensayo, probablemente con un pizarrón lleno de ecuaciones detrás. Hablamos de los avances de la ciencia cuando de repente aparece una tecnología nueva, o cuando superamos algún límite histórico y épico como puede ser el llegar a Marte, o bien incluso frecuentemente cuando se curan enfermedades, entendiendo de inmediato en esos casos a la medicina como otro de los espacios de acción humana regido por la ciencia. Confío en que estemos más o menos de acuerdo que nuestro preconcepto contemporáneo de ciencia nos guía por esas ideas, o al menos en que es verosímil que ese sea el caso en las sociedades en general. Quedémonos con esa idea de ciencia por un minuto y volvamos a Attack on Titan. La gente de Attack on Titan padece todas las cosas que padecimos en nuestro siglo XX y algunas más. Esa gente es básicamente idéntica a la de nuestra realidad y las divergencias importantes son más bien a nivel mundo, cosas que sucedieron en la ficción pero no en nuestra realidad y viceversa. Claramente, la divergencia principal es toda esa historia alrededor de Ymir y los titanes, cosa que nunca sucedió en nuestro mundo y de allí se disparan muchos eventos. Pero eso no quita que igualmente ese mundo es muy similar al nuestro durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con detalles hasta prácticamente calcados. Uno de esos detalles es el desarrollo tecnológico. Podemos encontrar frecuentemente ingeniería, por ejemplo, especialmente durante la última temporada, aunque en realidad ya desde el principio tienen desarrollados esos aparatos para moverse al estilo Spider-Man, y en la trama son bastante claros en que funcionan a base de gas. También se pueden ver algunas barcazas con lo que parecen ser motores a vapor, y eventualmente en la cuarta temporada aparecen los dirigibles. Claramente le prestaron atención a los gases, y es difícil imaginar que lleguen a semejante calidad de desarrollo tecnológico sin tener desarrolladas las bases de alguna forma de disciplina científica equivalente a nuestra neumática. La neumática comparte con la hidráulica buena parte de su corpus teórico, y a su vez, ese corpus teórico está basado en matemáticas, que es una herramienta compartida en todas las ciencias exactas y no tan exactas también. No es la única tecnología que tienen. Muestran también desde el principio tecnología medieval con grandes compuertas y el uso de poleas y reducciones. También desde el principio tienen armas de fuego, que aun cuando no tan avanzadas funcionan siempre a base de explosiones controladas. Todo eso no es pensable sin algún control de metalurgia, resistencia de materiales y nuevamente matemáticas. No cualquier aleación soporta una explosión tal que un disparo se ejecute sin efectos colaterales, ni tampoco se pueden crear grandes cadenas y poleas y mecanismos sin estudiar los detalles de proyectar esos diseños a escala en términos de fuerzas involucradas. Lo mismo sucede cuando más tarde aparecen representantes a Sumabito ofreciéndole un prototipo de avión a Paradis.
ya no un dispositivo con motor a vapor, sino que se menciona utiliza ciertas piedras como forma de energía, seguramente vía combustión. Y en el discurso de Tibur en Marley, donde se declara la guerra, claramente se pueden apreciar luces eléctricas y el uso de radio, lo cual requiere una gestión de la energía y una abstracción de las fuerzas del universo mucho más sofisticadas, así como también mucha más matemática. En principio, nada de eso parece ser un tema ni remotamente periférico dentro de Attack on Titan. No parece haber discusiones al respecto entre personajes, no parece haber gente utilizando esos conocimientos explícitamente, y no parece haber nadie que diga cosas como pretendo ir a la universidad. El conocimiento científico no es un tema en absoluto. Electricidad y radio implican alguna forma de teoría atómica, coherentemente con el momento histórico, que ya sabemos en qué derivó en un contexto de carrera armamentística. Carrera que gentilmente exponen en la trama cómo Marley la atraviesa. O sea que no deberían ser cosas que no le importan a nadie, sino más bien todo lo contrario. Todas las potencias deberían estar acaparando científicos, tal y como sucedió con nuestra Segunda Guerra Mundial. Es muy extraño que con tanto nivel de detalle Attack on Titan haya excluido todo esto, al punto tal que casi no pareciera pensable en ese mundo aquella idea de gente con delantal y tubos de ensayo. Del mismo modo, volvamos algunos pasos para atrás y en lugar de pensar tanto en tecnología, pensemos en medicina. Las dos grandes guerras es el momento donde se descubre y desarrolla la penicilina. Para ese entonces ya se estudiaba hacía rato la sangre y ya estaba establecida la teoría de gérmenes como explicación canónica detrás de enfermedades e infecciones. Y, de hecho, ya había vacunación. Esto queda una vez más gentilmente expuesto en la serie, en el hecho de que Marley inyectaba un suero a sus presos y presas políticos para transformarles en titanes. De eso a estudiar la condición titán en la sangre hay apenas un paso. Pero la cuestión medicinal de la ciencia no termina ahí. Cuando se habla de ciencia en conjunto con medicina, lo que se implica es una comprensión muy precisa de algunos mecanismos detrás de lo que llamamos vida. Un ejemplo claro de esos mecanismos a estudiar es uno que aparece una y otra vez en la serie, que es la herencia. La condición titán se hereda, la sangre del linaje real es importante, y demás detalles como esos llevan muy rápidamente a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué se hereda? ¿Por qué se hereda cualquier otra característica llegado el caso? Y si revisan la historia de esa pregunta en nuestro mundo real, van a cruzarse con gente como Darwin o Mendel haciendo cosas muy diferentes para explicarlas. También se van a encontrar con que esas cosas no se estudian solamente en el contexto de la medicina, sino que hay otros. Vayan y observen si no los desafíos que se enfrentaron intentando solucionar problemas de alimentación, tratando de adecuar plantas comestibles a entornos hostiles, o incluso calibrando generación tras generación la evolución de plantas alimenticias para aumentar su rendimiento y calidad. La historia de la biología, ya no estrictamente medicinal, es también una historia científica que tuvo páginas muy importantes en el momento histórico que refleja Attack on Titan. 2000 años de herencia titánica, claramente estudiada en algún grado y cuidada por sus actores, claramente sistematizada hasta el nivel biologicista mediante el uso de jeringas, pero luego dejada en eso como si ya estuviera todo dicho al respecto, es desconcertante. Es de hecho muy difícil de imaginar que una cura a la condición titán no estuviera siendo desarrollada, ya no por el caso obvio de Eldianes en Marley o Paradis por los sometimientos que la titanidad les hace vivir, sino incluso por los pueblos enemigos de Marley como parte de su carrera armamentística. Es absolutamente inverosímil que nadie en todo el planeta se ponga a pensar en los pormenores de lo que es básicamente la bomba atómica de ese mundo. Más bien, deberían haber tenido un progreso tecnológico y científico mundial alrededor de cómo curar la condición titán, o al menos ese debería ser el caso obvio durante una carrera armamentística, además de hacer cañones más grandes. Pero nuevamente, nada de eso forma parte de Attack on Titan. Observen estas dos imágenes, claramente de inmediato familiares con Attack on Titan, presentando ejércitos que enfrentan enemigos gigantes y monstruosos. Ambas son del año 1831 y corresponden a representaciones de la llegada del cólera a Europa, la misma Europa entre el siglo XIX y XX que parece querer reflejar la serie. Así se veía las enfermedades por aquel entonces en el mundo real y muy rápidamente parecen indicar que no se arregla con rifles y cañones. Attack on Titan tenía servido el ir hacia un planteo de enfermedad titán y de hecho hasta que casi coquetearon con la idea cuando involucraron a esa criatura que se encuentra Ymir en un pozo de agua del mismo modo que Une se encuentra con el cólera.
Pero siendo la serie tan minuciosa y detallista, es difícil imaginar que este detalle se le pudiera haber escapado, con lo cual, la hipótesis que sostenemos acá es que sencillamente en algún momento cambiaron de opinión, por la razón que sea, y activamente le escaparon a este planteo. Las razones de ello pueden ser muchas, pero si la enfermedad Titán era un argumento que querían evitar, lo concreto es que la presencia de la ciencia para el escritor de la serie era un problema más que una solución. Y aquí corresponde un paréntesis. Usualmente, cuando articulo esta clase de argumentos, siempre hay alguien que me responde con un concepto ya clásico de crítica artística: suspensión de la incredulidad. Básicamente, se supone que temporalmente dejemos de ser tan críticos con la lógica interna de las obras artísticas, porque el objeto de las mismas no pasa tanto por ese aspecto del relato como por su capacidad catártica a nivel sentimental. Lo cual está muy bien, y la suspensión de la incredulidad es tan útil como cierta. Si nos ponemos a revisar cada pequeño detalle y a pensar el cómo debería ser realmente, y consideren que ya dije, por ejemplo, que esta gente de la Europa feudal se mueve como Spider-Man, la verdad que cualquier ficción se vuelve una enorme pérdida de tiempo. Sin embargo, los problemas con eso empiezan cuando la ficción se utiliza como puente para entender la realidad, y eso es muy especialmente el caso cuando la ficción parece pretender que ese fuera su rol. De modo que con Attack on Titan tenemos bastantes razones para dejar de suspender nuestra incredulidad, y criticar la ausencia de la ciencia ciertamente corresponde. Pero esa ausencia no solamente se puede comparar contra la realidad. Si observan nuestro video anterior, allí se aprecia que Legend of Korra también se concentró en el mismo momento histórico y su drástico cambio generacional, pero de diferente manera. Legend of Korra no le escapa a la ciencia del momento, aun cuando introduce elementos misticistas o hasta de ciencia ficción. Vemos, por ejemplo, Firebenders trabajando en usinas eléctricas, la radio y el avión son instrumentales en la comunicación masiva, y hasta tiene representación Henry Ford, todo eso sin el menor detrimento para la trama espiritual o divina. ¿Se imaginan, por ejemplo, que alguien haya puesto titanes a generar energía? Piensen lo segundo: se regeneran, son inmortales, no necesitan comer para sobrevivir. Pónganlos a correr en una cinta y tienen energía infinita para explotar al máximo sus fábricas. La gestión energética también es carrera armamentística, y cuando no están en guerra, es competencia comercial e ideológica. Todo eso es especialmente extraño en su ausencia cuando recordamos que ya tienen electricidad en Attack on Titan. Otros personajes con perfil científico salidos de otras ficciones hubieran hecho cosas muy pero muy diferentes a las hipotéticamente inevitables que sucedieron en Attack on Titan. Imaginen por ejemplo un Lex Luthor. Ese personaje es un ser humano sin ningún superpoder en un mundo lleno de gente con superpoderes, que encima desafía al más poderoso de todos, y lo hace a base de convicción e intelecto. Luthor es especialista en explotar cabos sueltos a su favor y no tiene ningún problema en ser todo lo cruel que sea necesario. Luthor en el mundo de Attack on Titan seguramente hubiera explotado los detalles de los Ackerman y usaría cualquier ventaja que encontrara para crear un poder político que le permita control de la isla primero y del continente luego, al mismo tiempo evitando un genocidio y quedándose él en el poder. Probablemente tendría su propio equipo Black Ops de Ackermans criados por él, llevando adelante misiones estratégicas alrededor del mundo para mantener su control. Mientras tanto, en la serie no sabemos prácticamente nada sobre los Ackerman, que son básicamente superhéroes, pero que a nadie parecen importarles mucho, ni siquiera en el contexto de carrera armamentística. O imaginen si no también un Doctor Doom. Doom tiene muchos puntos en contacto con Eren. Doom viene de una comunidad romaní, un grupo probablemente todavía más marginalizado que los judíes que pretenden escenificarles el Dianes. Y Doom es científico, porque su padre era médico, y por esa vía tuvo contacto temprano con las ideas de las ciencias. Pero también es mago, porque su madre era bruja, y eso tuvo el mismo efecto en él que su padre con la ciencia, de modo que a Doom no se le escapan ni siquiera las cuestiones místicas. Él comparte con Luthor el ser un humano sin superpoderes en un mundo lleno de supergente, pero sus motivaciones son muy diferentes. Y como le pasó a Eren, Doom perdió a su madre y a su padre cuando era muy joven, y eso lo marcó de por vida. El padre de Doom fue perseguido por fallar en curar a la esposa de un rey y murió escapando, protegiendo a su hijo. Con lo cual, Doom eventualmente tomó el trono de ese monarca por la fuerza. Pero la madre había vendido su alma al diablo, razón por la cual Doom se convirtió en enemigo declarado del diablo y juró derrotarlo, o al menos liberar el alma de su madre. En su aventura por ser más poderoso que el diablo, el nivel de poder que está dispuesto a obtener no tiene ningún límite, y en reiteradas oportunidades ha logrado derrotar y someter hasta los dioses más centrales de la creación.
Para ello utiliza ciencia y magia al mismo tiempo, y su modus operandi pasa siempre por entender cómo funciona la fuente de poder de sus enemigos para no solo derrotarlos, sino también apropiársela y quedarse así con ese poder. Desde ya podemos asegurar que si Doom estuviera en el universo de Attack on Titan, no solo pondría a correr titanes en alguna cinta para generar energía, sino que en su lista de tareas estarían también entender cómo los titanes son inmortales, estudiar cómo es que algunos pueden revertir su forma a humanos de vuelta, entender cómo es que algunos pueden ser controlados cumplidas algunas condiciones, recorrer el mundo estudiando textos ocultos sobre la historia titánica, buscar y estudiar aquella criatura con la que se cruzó Ymir, y muchas otras cosas más a las que nadie parece prestarle atención en el mundo de Attack on Titan. Y todo eso en simultáneo a también desarrollar su propio armamento para darle a Paradis una ventaja sobre el resto del planeta, tal y como lo hace con su nación Latveria en el universo Marvel. Lo importante de todo esto es que, claramente, mientras más aparece la ciencia, más lejos está la inevitabilidad de la que hablábamos en partes anteriores. Y mientras más exploramos el asunto, la ciencia en Attack on Titan pasa de ser secundaria a extrañamente ausente, a parecer activamente ignorada. Pero como insinuamos en nuestro video anterior, en rigor la ciencia no está del todo ausente, y no solamente por todas aquellas cosas que venimos interpretando del mundo. Hay un personaje que claramente encarna aspectos de la ciencia y es Hange. Como en muchas otras representaciones de personajes científicos, Hange se muestra apasionada, por momentos inquieta y frecuentemente desconectada de las sensaciones de peligro o hasta fatalismos que pueden experimentar otros personajes, sonriendo cuando nadie más sonríe. Porque donde otros ven una amenaza, Hange ve una oportunidad para entender algo, develar un misterio, resolver un problema. Es típico que esa actitud les convierta en personajes por momentos incómodos o hasta aterradores, y lógicamente no es casual que sea la única con el interés de capturar a un titán para estudiarlo, muy a pesar de casi absolutamente cualquier otro personaje de la serie. Pero noten también otro detalle con respecto de aquello sobre capturar un titán. Si bien el titán capturado es un prisionero, Hange, al hablarle, parece ser también el único personaje que lo trata como una persona. Le presta atención y hasta le pregunta por sus intereses. Es cierto que eso está mediado por su propio interés instrumental, pero una cosa no quita la otra, y por esa vía, para Hange, el titán tiene un valor y una entidad completamente diferentes al que tiene para los demás. Lo cual lleva a otro detalle muy extraño. ¿Notaron cómo durante las primeras temporadas nadie parecía identificar a los titanes como gente? No hubo ni un solo personaje que dijera, los titanes parecen gente gigante. Mala si quieren, idiota si también les parece, rara y enorme, sí, sin dudas, pero gente al fin y al cabo. Es como si no registraran la condición humanoide en los titanes, y si fueran gusanos o amebas gigantes serían exactamente lo mismo. Por supuesto que eventualmente los titanes se revelan como seres humanos afectados por una condición muy particular, y precisamente esa revelación es un giro dramático. Pero hasta ese entonces, Hange parece ser prácticamente la única que de alguna manera humanizaba titanes, aun cuando tal vez accidentalmente, y el resto de los personajes, hasta los más lúcides, parecían ciegos a la cuestión. Ya solamente con eso podemos anotar algunas cuestiones de la ciencia y de nuestra época. Es típico que cualquier personaje directamente vinculado a la ciencia se muestre como una persona rara, extraña o a veces hasta loca, como si quienes hacen ciencia se convirtieran en gente especial, o bien fuera necesario ser especial para hacer ciencia. Eso por un lado, y por otro, nótese cómo la actividad científica es por lo menos una molestia para el sentido común instalado y el estado actual de las cosas. Ya sea que se requieran cantidades desquiciadas de dinero para ponerse a colisionar a drones, o que se requiera capturar vivo a un titán y ponerse a hablarle, eso que hacen los científicos parece ir frecuentemente a contramano de donde va la sociedad y hasta tener mucho de locura. Hange encarna varios aspectos de la ciencia, pero no todos. Luthor y Doom también encarnan otros. El punto es que la ciencia, en tanto que actividad humana, tuvo y tiene muchos roles diferentes y muchas cuestiones atravesadas. Es un tema mucho más complejo y amplio que aquello que hace esa gente con delantal y tubos de ensayo, y además de tecnologías y medicinas tiene muchos otros resultados. Lamentablemente, tal y como pareciera suceder en Attack on Titan, todo eso es más bien ignorado cuando no es activamente ocultado. Sucede que la ciencia que conocemos es una cosa bastante reciente en términos relativos y mayormente desacoplada de lo que fuera en otros momentos de su historia.
Hoy, por ejemplo, casi unánimemente, ciencia tiene una connotación contraria a la religión, y sin embargo, en gran parte de su historia estuvieron mayormente unidas y por aquellos entonces hubiera sido tan impensable el pretender separarlas como hoy podría serlo el pretender unirlas. Y al mismo tiempo, buena parte de lo que consideramos ciencia hoy está fuertemente influenciado por categorías acuñadas en tiempos de Aristóteles, como ser el concepto mismo de episteme, en contraposición con otros como la tecné o la doxa. Sucede que en nuestro tiempo, ciencia se suele analizar en términos de calidad del conocimiento, o bien de tipo particular de verdad, y por eso las ideas de Aristóteles y la palabra episteme tienen tanto peso en su definición. Y el tema de la episteme es demasiado largo para ahondarlo en este video, porque tiene miles de años de historia, ni siquiera hay una traducción precisa, y arranca ya desde una definición de mundo y el alma que en buena medida es alienígena para nosotros. De modo que van a tener que ir a curiosear al otro lado. Personalmente les recomiendo la entrada que tiene la enciclopedia online de la Universidad de Stanford, que articula y resume la cuestión de manera bastante accesible. Pero resumiendo esa cuestión muy brevemente, Aristóteles distinguía entre diferentes tipos de verdades, donde una de ellas eran aquellas que no pueden ser de otra manera, y esas tenían un estatus superior a todas las demás. Nos referimos a verdades eternas, que no son afectadas por el paso del tiempo, a una forma de conocimiento verdadero en cualquier situación. Eso es episteme, y ciertamente ha de ser una cosa muy especial. Y esa idea, con el paso del tiempo, terminó siendo un pseudo equivalente a lo que hoy conocemos como leyes científicas, especialmente las expresadas de manera matemática, que se supone explican el universo y rigen el cómo funcionan las cosas. La ciencia que conocemos hoy fue articulada desde hace siglos, de modo tal que la humanidad pueda encontrar más de esas leyes, para lo cual se establecieron reglas y condiciones y órdenes de trabajo que garantizaran, si no la calidad del resultado, por lo menos la limitación de los errores. Y por estas cosas, la disciplina que estudia la ciencia se llama epistemología. Y sin embargo, irónicamente, ya en la época de Aristóteles no se ponían de acuerdo con qué significaba episteme, o siquiera qué tan importante podía ser para lograr qué cosas. Platón tenía una idea muy diferente a la de Aristóteles al respecto, que nos llegan a partir de sus diálogos socráticos, mientras que Xenofonte, que también estudió con Sócrates, decía cosas diferentes a las de Platón. Y a su vez hay presocráticos, y de Aristóteles para acá un montón de cosas dichas y hechas, y eso solamente leyendo la influencia griega en lo que llamamos Occidente. Lugares como China o India tienen miles de años de anterioridad a Aristóteles, y ya tenían también por aquel entonces sus propias ideas bastante maduras, bastante distintas. En la antigüedad no había diferencia alguna entre ciencia y filosofía, por ejemplo, y de hecho el título científico directamente no existía. El rol comparable al del científico actual podía estar dividido en el rol general del sabio, por ejemplo, cualquiera fuera su encarnación, o bien en diferentes especialidades profesionales diferenciadas, el médico, el arquitecto, el artesano, el funcionario estatal. La historia de la ciencia trae problemas serios a la hora de interpretar con precisión los conceptos involucrados, lo cual es una de las incumbencias de la epistemología, y al respecto hay mucho escrito. Pero diferentes pensadores y pensadoras dicen diferentes cosas, y en diferentes momentos históricos la ciencia fue cualitativamente muy diferente también. Esa clase de problemas siguen vigentes hoy en día, y sin grandes expectativas de ser resueltos en lo inmediato. Y lo mencionamos para dejar clara una nota absolutamente central acerca de la ciencia. ¿Qué es la ciencia y cuáles son sus límites? Es objeto de debate y de ninguna manera es un tema cerrado. En esos debates hay algunas cuestiones más claras que otras, pero en todo caso, cuando alguien dice la ciencia es tal cosa, lo que está haciendo es plantear una postura y no contándote el resultado de un debate ya clausurado. Y acá, por supuesto, tenemos postura al respecto, que pretendemos defender y compartir. La historia de la ciencia está llena de buenas intenciones y, en definitiva, buena parte de lo que se hace desde esa concepción de ciencia vinculada a episteme está muy bien y hay que celebrarlo. Pero eso tiene también un montón de problemas, algunos ciertamente muy serios. A nosotros nos interesa la ciencia en tanto que actividad humana, en un sentido mucho más práctico que ideal, y no tenemos gran interés en que el producto de esa actividad sea ni para siempre, ni en cualquier situación, ni siquiera que tenga uso más de una sola vez. Algo como eso probablemente sería llamado ingeniería o arte por quienes le prestan atención a esa clase de definiciones, y de hecho Aristóteles lo llamaría tecné o alguna de las otras categorías al caso.
Pero en este canal, las categorías de Aristóteles nos importan muy poco y lo que buscamos es simplemente entender cosas, independientemente de todas esas cualidades que buscaba Aristóteles. Pero cuidado, que no estamos intentando entender cosas porque sí, porque nos gusta o porque es bello o algo por el estilo. Queremos entender detalles de cómo funciona nuestro mundo porque queremos intervenir en él de alguna manera. A veces esa intervención podrá ser una adecuación propia, otras veces será una queja. A veces llevaremos el tema hasta la universidad y quién te dice si el día de mañana no termina siendo parte de alguna tecnología o de eso que hace esa gente con delantal y tubos de ensayo. Pero muy probablemente el resto de las veces lo llevemos a alguna marcha en la calle o a algún comentario en un diálogo con amigues o siquiera tal vez como un recuerdo íntimo de alguna conclusión importante para nosotros. Seguramente, la mayor de las veces, simplemente lo olvidemos al terminar el video. Cualquiera sea el caso, nosotros vamos a decir que cuando se trate de entender al mundo, se trata de ciencia. ¿Y a qué viene todo esto? A que, por si no lo notaste, que no puede ser de otra manera es lo mismo que Tina. Tiene muy poco de casualidad que la definición de ciencia moderna coincida con los preceptos del realismo capitalista, con Aristóteles y con un mundo cada vez más deprimente. Como vimos hace minutos, mientras más introducimos ciencia en Attack on Titan, aún en sus formas más precarias y fantasiosas, muy rápidamente queda más y más lejos la idea de que Eren hizo algo inevitable. Y aunque a diario no nos demos cuenta, tal y como pasa en Attack on Titan, nuestra relación con la ciencia tiene mucho que ver con que entendamos o no como inevitables a todas y cada una de las cosas espantosas que suceden a diario. Durante el siglo XIX y principios del siglo XX, ese momento donde transcurre Attack on Titan, sucedieron una serie de cosas muy importantes alrededor de la ciencia. Muchos pensadores y pensadoras, aunque estas últimas casi siempre silenciadas, introducían ideas revolucionarias para las sociedades del mundo entero. Piensen, por ejemplo, las ideas de Marx debatiendo con las de Smith sobre el egoísmo o la solidaridad en el contexto del trabajo y la riqueza. Las ideas de Darwin hablando sobre el origen del ser humano y su vínculo con otras especies, o ideas como las de Freud o las de Einstein. Fue un siglo de gran alboroto intelectual, y en ese contexto muchos pensadores y pensadoras debatieron acerca del modo correcto de hacer ciencia, de lo cual nacieron algunas corrientes de pensamiento de gran impacto. Pero esos debates estuvieron fuertemente influenciados por algunos factores contextuales fundamentales. Un ejemplo es el costo económico de las investigaciones, desarrollos tecnológicos y adecuaciones sociales. U otro ejemplo sería el impacto político-ideológico. Una cosa era adecuar las escuelas a dejar de enseñar que Dios creó al hombre, y otra cosa muy diferente era socializar los medios de producción. Y sin embargo, las dos eran acciones dictadas por la ciencia. De modo que, muy convenientemente, al mismo tiempo que la categoría ciencia parecía tener cada vez más valor y prestigio, también pasaba a estar cada vez más centralizada en menos manos y algunas cosas empezaron a dejar de calificar en esa categoría. Lo que nos importa de esa historia para este video es que, cuando la ciencia empezó a revolucionar la sociedad, además de haber gente que intentara refinarla y extenderla y llevar sus ideas a todos los lugares y quehaceres de la humanidad, también hubo gente queriendo apropiársela, controlarla, adecuarla a sus intereses y quitársela a los demás. Primero se pretendió que todo aquello que fuera llamado ciencia debía trabajar exactamente igual a la física, o caso contrario era otra cosa de menor valor si es que tenía siquiera alguno. Esto tuvo el efecto colateral, entre otros, de que la ciencia en líneas generales se volviera profundamente deshumanizante y deshumanizadora y se llene de practicantes compatibles con ese comportamiento. A su vez, ciencia no era algo que hiciera la gente pobre, con lo cual la demografía, además, estaba determinada por el bolsillo. Por supuesto que también pasó a ser una cuestión de género, y hoy tenemos que andar haciendo investigaciones para que se reconozca el rol constante y oculto de las mujeres en la historia de la ciencia, porque jamás se les acreditaba nada de lo que hicieran. Y todas esas cosas en mayor o menor medida fueron el escenario de pujas entre gente sensible a cuestiones humanas y gente mucho más preocupada por cuestiones ideales. Pero cuando finalmente aquella condición de ser como la física terminó colapsando por su propio peso, apareció un pensador que dejó una definición de ciencia sostenida incluso hoy en día por buena parte de la Academia Mundial. Karl Popper dijo que, para hacer ciencia, lo que se dice tiene que ser contrastable o, en términos técnicos, falseable. No nos vamos a poner con tecnicismos después de tanto video.
Lo que hay que saber es que Popper literalmente se puso a articular una definición de ciencia para que el marxismo y el psicoanálisis no fueran aceptados en esa categoría. Y para sorpresa de nadie, Friedrich Hayek, figura fundacional del neoliberalismo, pasó de ser profundo admirador a íntimo amigo de Popper, el mismo Hayek que años más tarde se transformara en el avatar con el que Margaret Thatcher afirmara no haber alternativa. Es difícil decir con honestidad intelectual qué cuota de maldad y cuánta de ingenuidad puede haber en toda esa historia que apenas estamos mencionando en pocas palabras. Popper no necesariamente era un mal tipo por querer excluir al marxismo o al psicoanálisis del mundo científico, ni Hayek era necesariamente mal tipo por sus ideas sobre la libertad que discutía contra el fascismo. Pero lo concreto es que, juntando como referentes gente que pretende excluir teorías, que sostiene al egoísmo como motor de la libertad, y que si no se hacen las cosas como dicen ellos es todo falso o desastroso, no debería sorprender a nadie el auge de figuras como Thatcher. Y ojalá todo eso terminara ahí. Sucede también que, independientemente de si es una buena idea o no basar nuestra ciencia en la episteme aristotélica, hay que tener en cuenta que esa clase de distinciones Aristóteles las estaba realizando porque pretendía distinguir quién debía regir a la sociedad. No estaba distinguiendo solamente entre mejores y peores modos de la verdad, sino también entre mejores y peores clases de personas, mejores o peores para gobernar sobre los demás. Y como si no alcanzara con eso, ¿recuerdan aquella cuestión de la suspensión de la incredulidad? Bueno, también viene de Aristóteles explicando para qué se supone sirva el arte en la sociedad. Para sorpresa de nadie, no tiene tanto que ver con entender al mundo como la episteme. Accidental o no, coherentemente con todo eso, hoy tenemos una ciencia que si no es universal no es tal cosa, de la que solo un puñado de gente puede participar y que solo puede hacerlo de ciertas maneras habilitadas. Nuestro punto de vista acerca de cómo son las cosas no es científico, en el sentido de no es conocimiento serio, a no ser que cumpla las reglas de la ciencia canónica e independientemente de qué diga sobre el mundo. Hay detalles para revisar, especialmente pasados los años de 1980, pero en definitiva, la ciencia no es en absoluto accesoria para el TINA. Requiere que la ciencia sostenga un solo marco teórico correcto para entender a la sociedad, una sola verdad rectora bajo control de una selecta minoría. Y es fácil entender así cómo muy en el corazón de eso está una única forma de entender a la ciencia. Lo que pasa es que ciencia, a su vez, se convirtió en algo de lo que ni vos ni yo podemos formar parte porque está bajo llave. Solo un selecto grupo de gente, con un selecto grupo de ideas, puede conseguir acceso al privilegio de decir que lo que hace es científico. Por supuesto, si lo que haces no es científico, no es muy serio que digamos. Y eso es algo que se entiende como correcto y hasta celebrable, porque lo contrario sería permitir que científico sea cualquier cosa. Ahí entran conceptos como relativismo o posmodernismo que deberán ser el tema de otros videos. El punto acá es que, por buenas o malas razones, por accidente o por premeditación, a vos y a mí la ciencia en tanto que actividad humana de entender al mundo nos es mayormente vedada. Esto es mucho más intenso en algunas disciplinas que en otras, pero tiene un nombre: tecnocracia, el gobierno de los expertos, una forma particular de aristocracia. Como pasa en Attack on Titan, la ausencia de ciencia en nuestra vida cotidiana restringe el horizonte de lo posible exclusivamente a aquello dictado por el sentido común instalado. La ciencia cuestiona todo y agrega posibilidades. Donde algo ya funcionaba, lo hace más complejo para permitir otras cosas, y donde algo no funciona, da posibles explicaciones del porqué. Y por esta razón es que la ciencia marcó y marca el ritmo no solo de la tecnología, sino también de las ideologías. Pero la ciencia no es ni de casualidad necesariamente buena, y de hecho tiene uno de los prontuarios más terroríficos de la historia de la humanidad. Sucede que la ciencia, además de todos los otros aspectos que veníamos mencionando, es básicamente un mecanismo de poder, no solamente de cara a la sociedad, sino también al universo. Con la ciencia domamos al veneno y al remedio, al fuego y al rayo, a la luz y a cosas que ni siquiera se ven. Pero también domamos gente, pueblos y sociedades. Por eso trajimos como ejemplos a Lex Luthor y el Dr. Doom para contrastar con Eren, porque, además de científicos, son villanos. Ambos odiarían a los titanes tal y como los odia Eren, y también compartirían la misma voluntad inquebrantable para destruirlos o dominarlos, dando lugar a la posibilidad de actos espantosos en el camino. Pero donde Attack on Titan por momentos parece insinuar que Eren es un producto inevitable de la historia,
tipos como Luthor o Doom nunca permitirían ser determinados por la historia, sino de hecho exactamente la inversa, le marcarían el ritmo ellos. Precisamente porque encarnan uno de los perfiles más notorios y tempranos de la ciencia, que es su escandalosa arrogancia. Recordemos, la ciencia ganó su estatus no solo por sus resultados felices, sino también por tener el tupé de cuestionar a Dios y su palabra. Intenten imaginarlo un segundo. ¿En la cabeza de quién puede entrar el decir que las escrituras sagradas son incorrectas? No solamente pensarlo, decirlo en voz alta para que te escuchen las autoridades intelectuales del momento. Escribirlo y difundirlo para que más gente se entere. El acto científico ha sido un acto incuestionablemente transgresor durante el curso de la historia, y sin dudas lo sigue siendo en los momentos donde las tecnocracias de turno le fallan sus defensas. Y definitivamente hay que tener un carácter especial para ese aspecto particular del quehacer científico. Pero todo eso se une a otro aspecto también absolutamente característico de la ciencia, que se ha pretendido atribuir al arte o hasta, por qué no, a la magia: la infinita capacidad de maravilla. Piensen en llegar al fondo del mar o al espacio exterior. Piensen en agregarle décadas a la vida, en conectarse con sus seres queridos incluso cuando están aislados y lejos de casa. Imaginen el primer avión, la primera voz sonando en una radio, la primera imagen remota en una pantalla. Imaginen el primer paciente curado de tuberculosis, la primer noticia de que una enfermedad milenaria ha sido finalmente derrotada. Piensen en todo eso y luego reflexionen un minuto sobre los efectos que hubiera tenido en el mundo de Attack on Titan el desarrollo de una cura para la condición titán. Aunque a la ciencia también la encarnan gente como Jange, a veces en la más alegre curiosidad, otras veces en la incansable voluntad de resolver un problema por irresoluble que pareciera. Pero más significativa todavía es la característica inocencia detrás de todo eso, la convicción de que efectivamente hay algo que aprender, hay manera de resolver, hay cosas que crear, hay alternativa. Pueden pasar 2000 años donde nadie parece lograr hacer una conceptualización de la deshumanización, pero Jange roza la respuesta al ponerse a tratar a los titanes como gente. En un mundo donde el conflicto parece ser la única alternativa, es Jange quien contacta al general enemigo y quien sienta a ambos bandos a charlar y sincerarse mientras prepara una cena para todos. Eso se llama humanismo, que es un componente fundacional de la modernidad. Y con todo eso, lejos de vivir desconectada del mundo por espantoso que se muestre, y al mismo tiempo lejos de elegir irse a dormir hasta que pase el temblor, Jange dedica cuerpo y alma hasta el último segundo de su vida en intentar encontrarle una solución a la situación. Así podemos ver que la ciencia cruza 1000 aspectos de nuestra sociedad moderna y nuestra identidad en tanto que seres humanos. Podrá manifestarse como arte o como metáfora, como política o como filosofía, como arma o como cura, pero cuando se entienden cómo funcionan las cosas, aparecen alternativas y con ellas otros mundos pensables. Lamentablemente, mientras en Attack on Titan la gente parece vivir sin ciencia y a nosotros nos dicen que no es para cualquiera, mientras los escritores de Attack on Titan le escapan a la cura titán y en nuestra realidad nos dicen que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, un Eren esclavo de la historia elige un genocidio planetario que luce inevitable y Mark Fisher finalmente sucumbe a la depresión y termina con su vida a los 48 años. Durante la pandemia de COVID pudimos ver la pasión y el sacrificio con el que resistían nuestros médicos y médicas, la ansiedad por el desarrollo de una vacuna, la celebración de cada pequeño logro científico, barbijos, tests, tratamientos. En la ciencia estaban puestas nuestras esperanzas, nuestra fe, como en otros momentos del mundo hubieran estado los dioses. Nada de eso quitó del medio ninguno de los problemas geopolíticos y sociales que vivimos, del mismo modo que ninguno de esos problemas logró apagar del todo lo otro. Las metáforas de esa lucha esta vez no incluían solamente monstruos gigantes como en el siglo XIX, sino también superhéroes, como los de historias con Luthor o Doom, que ya forman parte de nuestra mitología moderna. Mitología donde la ciencia supo ganarse un lugar, un poco a fuerza de arrogancia y de derrocar dioses al estilo Doom, pero también a fuerza de pasión y dedicación y amor por la vida y el futuro, como Jange. Y para cerrar esta parte, una última reflexión que fue determinante en la decisión de hacer este video. La cuestión de la cura titán es especialmente significativa por muchas razones. Ya vimos la experiencia del COVID y también mencionamos al cólera y a la tuberculosis.
pero yo tuve una experiencia relacionada muy particular durante la pandemia del COVID y la quiero contar porque viene muy al caso. Con tanta noticia sobre el COVID y economía, pasó mayormente desapercibida una noticia que en otros tiempos hubiera generado celebraciones mundiales. Entró en fase 3 una vacuna, pero no para el COVID, sino para el HIV, el virus del SIDA. Muchos quizás no lo vivieron, pero incluso así les invito a repasar la historia del HIV y todo lo que sucedió alrededor de esa enfermedad durante las décadas de 1980 y 1990. Vean el terror, la marginalización, el odio que se vivía a su alrededor. Miren los problemas que trajo para la ciencia, el descubrimiento de los retrovirus y cómo eso cambiaba las reglas del ADN concebidas hasta ese momento, con lo cual cambiaba también la misma concepción de vida. Fíjense el impacto cultural y social que tuvo esa enfermedad en nuestra historia reciente. Fíjense de lo que estamos hablando cuando hablamos de una vacuna contra el HIV, y es profundamente conmovedor. Pero yo lo viví de manera muy particular porque mi padre murió con HIV cuando yo era chico. De eso hace ya muchos años, y no es ninguna herida abierta, ni mucho menos. Es algo con lo que aprendí a vivir en paz hace décadas. Y de una manera u otra, cuando escuché la noticia de la vacuna, no pude evitar emocionarme hasta llorar. Pero no era un llanto dolido, tal vez pensando cosas como la vacuna llegó tarde, sino una extraña sensación mezcla de alivio y de triunfo, de alegría, de esperanza por un mundo mejor y de estar viviendo un momento absolutamente histórico. La noticia era accesoria, marginal, secundaria. Ya nadie le prestaba atención al HIV como en décadas atrás, y mucho menos en medio del pandemonio que fue atravesar el COVID-19. Pero sin embargo yo me emocionaba, casi sin razón, tal vez hasta por nostalgia. Y en el episodio 86 de Attack on Titan, el último que vimos antes de escribir este video, recordé aquella sensación que tuve frente a la vacuna del HIV. Fue cuando vi a Hange explicándole a Annie por qué seguirían peleando. Annie había perdido sus ganas de continuar, y probablemente haya sido la primera escena en toda la serie donde se la mostraba vulnerable y quebrada emocionalmente. Su padre seguramente ya habría sido asesinado por el retumbar de Eren, y entonces no le quedaban razones para continuar, así que preguntó, ¿por qué pelear? Y fue Hange la que explicó que ya no peleaban por sus países, ni sus familias, ni siquiera por sus propias vidas, sino para que millones de desconocidos tuvieran la oportunidad de vivir algo diferente a lo que les tocó vivir a ellos. Fue en ese momento cuando me decidí finalmente a escribir esta apología de la ciencia en clave de crítica contra el fatalismo, y cuando finalmente entendí qué era lo que había sentido con aquella noticia de la vacuna del HIV. La alegría que sentí fue la de una absoluta certeza de que eso que le pasó a mi padre y a mi familia y a mí ya no le iba a pasar a nadie nunca más. Que aquel monstruo invencible había sido derrotado y no iba a matar nunca más. Que gracias a la ciencia no iba a pasar nunca más. Nunca más. Créanme que nada está más lejos de mi intención que el seguir haciendo este video todavía más largo. Pero lamentablemente corresponde. Porque cuando empecé con esta aventura quería hacer un video sobre la ciencia y fatalismo, sobre lo cruel, injusto y desastroso que es quitarle a la gente el poder de crear alternativas y usar el caso de Attack on Titan para graficarlo. Pero muy rápidamente me topé con otra cuestión constantemente haciendo sombra, que es el genocidio. No se puede hablar de Eren y Attack on Titan haciendo de cuenta que lo que sucede es cualquier cosa comparable con cualquier otra, ni de que lo dice de cualquier manera. Estuve tentado múltiples veces de abordar el tema con comparaciones a ficciones populares, como suelo estar cómodo haciéndolo, pero esta vez no fue el caso, y para ser franco la sensación era que el tema siempre me quedaba grande y todo lo que decía solo lograba banalizar la cuestión. Y sucedió que mientras escribía este video, en Argentina pasó otro 24 de marzo, esta vez uno muy especial, por haber sido el primero en que volvemos a salir a la calle después del aislamiento de la pandemia. El punto es que mi país conoce al genocidio y tiene cosas para decir al respecto. Mi país, Argentina, padeció golpes de Estado durante todo el siglo XX. 6 de ellos fueron oficialmente exitosos,
pero todos los demás intentos fallidos dejaron igual sus marcas en cualquier forma de devenir democrático que mis ancestros supieran lograr. Y mientras en Europa las guerras se hacían mundiales y las colonias en América dejaban formalmente de existir, Argentina vivió en carne propia una y otra vez qué significa estar bajo la influencia de la doctrina Monroe con sus convenientes corolarios e interpretaciones. Si a eso le sumamos nuestra propia experiencia política local y autóctona, donde todas las clases sociales coincidieron en nuestro propio avatar de polarización que compitiera con el tan trillado marxismo del resto del mundo, ciertamente cuesta pensar períodos prolongados que uno pudiera llamar tranquilos y pacíficos. Pero la dictadura militar que tuvo lugar entre 1976 y 1983 fue un momento histórico para Argentina del que todavía cuesta dimensionar en toda su magnitud las consecuencias que seguimos padeciendo. La influencia antimarxista y hegemonizadora estadounidense, en conjunto con el antiperonismo local, la ola neoliberal naciente y el conservadurismo de corte eclesiástico configuraron un aparato de represión, acción psicológica y asesinato sin precedentes en la historia del país. Y lo llamaron formalmente Proceso de Reorganización Nacional, aunque por acá prácticamente todos lo llamamos la dictadura. Los crímenes aberrantes de la dictadura son de conocimiento popular, pasando por violaciones, torturas, robos de bebés privados de su identidad y nacidos en cautiverio, entre muchas otras monstruosidades que son muy fácilmente encontrables como información para cualquiera que le interese y lo busque. Pero el crimen más característico de la dictadura fue sin lugar a dudas encarnado en la emblemática figura de los desaparecidos, las víctimas de desaparición forzada de personas. Terminada la dictadura, múltiples investigaciones llevadas adelante por diferentes organizaciones, tanto civiles como estatales, nacionales e internacionales, han recopilado documentación y testimonios de todo tipo vinculados a las acciones de la dictadura. Una de las organizaciones encargadas de investigar los crímenes de la dictadura fue la CONADEP, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Fue una comisión vinculada tanto al Poder Legislativo como al Ejecutivo, dedicada exclusivamente a investigar la cuestión de los desaparecidos. Y en 1984, la comisión presentó un informe de casi 500 páginas que tuvo profundo impacto político y social no solo en Argentina, sino incluso inspirando a realizar informes similares en otros países. Ese informe se publicó con el título Nunca Más, y entre otros dio lugar a la caratulación formal de Plan Sistemático de Exterminio para explicar aquello llevado adelante durante esos años y juzgando eventualmente a sus crímenes como terrorismo de Estado y genocidio. Desde ya que tanto partícipes de la dictadura como simpatizantes, que los hay por centenas de miles, justifican su accionar, casi unánimemente en los hechos de violencia previa vinculados a guerrillas o hasta violencia política partidaria o sindical. Y es que la complicada historia de anarquismo, marxismo, liberalismo, peronismo, americanismo, latinoamericanismo, europeísmo, nacionalismo, catolicismo, conservadurismo, republicanismo, guerrilla, militarismo, humanismo y todas las mezclas de todas esas tendencias, entre muchas otras, dispersas en un lienzo de decenas de intentos de golpe de Estado y algunos hiatos democráticos concretos, sumado a las experiencias cercanas y remotas entre tensiones y revoluciones, dio lugar a ciclos de odios y contraodios infinitos en diferentes sectores de la sociedad. Ciclos de odio acompañados de tanto romantización como fetichización de la violencia. Ciertamente, Attack on Titan escenifica esa clase de problemas vinculados al odio y la violencia de manera magistral. Pero con todo esto que cuento, en Argentina sabemos cosas sobre la cuestión que sencillamente no se pueden tomar a la ligera y que son difíciles de tratar incluso para la gente más lúcida. Una de ellas es un accidente de nuestra historia argentina, la elucubración de una hipótesis explicativa para el conflicto pretendidamente neutral o crítica que oficiara de mediadora entre las diferentes partes con la esperanza de cerrar heridas y dar lugar a un proceso de reunificación de los argentines. Esa explicación sostiene algo cercano a lo siguiente: lo que hizo la dictadura estuvo mal, pero fue una reacción a la guerrilla que estuvo mal también. Y a esa explicación se la conoce coloquialmente como teoría de los dos demonios.
Toda esa explicación viene al caso de lo siguiente. La teoría de los dos demonios básicamente indica que la violencia se explica por los ciclos de odio. Frente a lo cual deberíamos dejar de odiar cuanto podamos, y para eso necesitamos lógicamente algún tipo de acercamiento entre las partes. Cosa que, en principio, a decir verdad, suena como un consejo inteligente. Pero es profundamente traicionero entender odio y contraodio como acción y reacción, casi como ley de la física o verdad universal ahistórica, porque no solo esconde los detalles particulares de esos odios, sino que además nos exige aceptar algunos tipos de violencia encima como inevitables. Como probablemente se dieron cuenta, la inevitabilidad de la violencia, y en este caso particular del formal genocidio, coincide entre la teoría de los dos demonios y la historia de Eren. Y como ya largamente hablamos en contra de esa supuesta inevitabilidad en Attack on Titan, ahora lo vamos a hacer también con la teoría de los dos demonios, que al estar basada en hechos reales, le agrega a la crítica una cuota de seriedad muy delicada. Y tenemos dos puntos para cuestionar. El primero y más evidente, y más popularmente también compartido por la crítica a la teoría, es que es una absoluta canallada hacer de cuenta que la violencia es siempre la misma y no hay nada allí que interpretar ni revisar. Ciertamente, hubo muertos de ambos bandos, pero las comparaciones son francamente atroces y hasta confieso que me da vergüenza redactarlas. Sea como fuera, ya solamente con la mera y hasta cínica comparación entre número de víctimas queda clara la diferencia de varios órdenes de magnitud en la que la dictadura supera cualquier acción armada guerrillera independientemente de la métrica que se utilice. Pero incluso con eso, hasta para el más elemental razonamiento, es evidente que jamás va a ser lo mismo la violencia desde el aparato del Estado en una dictadura militar que desde la sociedad civil armada, que no se trata de bandos, que odio o violencia no terminan de describir eso, que no considera intereses de todo tipo involucrados, y que en definitiva, para lo único que puede servir un acercamiento basado en comparaciones que asimilan cosas tan disímiles, es para consolidar alguna forma autóctona de negacionismo. Pero sobre eso hay mucho escrito. En realidad, nos queremos concentrar en otro punto, frecuentemente omitido en los debates acerca de la viabilidad, posibilidad y hasta condición realista de la violencia política. Verán, yo tengo una postura de izquierda, con lo cual no tengo ningún tapujo en mostrar mi más profundo desprecio y repugnancia por la dictadura. Pero lo concreto es que a mí la dictadura me la contaron, no la viví. Yo nací en 1982, días después de que la guerra de Malvinas finalizara y apenas un año antes de que la dictadura entregara el poder del Estado. Mis primeros recuerdos son de años ya pasado todo eso, y francamente pasaron muchos años más hasta que la dictadura tuviera alguna entidad en los diálogos con personas cercanas. En la casa donde me crié, explícitamente no se hablaba de política, y esa regla se repetía en las casas de mis compañeros de escuela. Y frente a esas cuestiones, mis maestres se comportaban similar a mis familiares, y en definitiva hasta no haber pasado décadas, rara vez me crucé con alguien que articulara reflexiones de orden política ni remotamente sofisticadas. Apenas repetir eslogans de medios de comunicación, que ante la duda yo también repetía, sin mucho que cuestionar ni defender. Es cierto, yo la dictadura no la viví. No como mi madre y mi padre, mis tías y abuelos, ni las familias de mis amigues. Yo viví más bien la sombra lúgubre que dejó en una sociedad quebrada en muchos sentidos. Una sociedad no solo inoculada con odio y terror, sino también con la idea neoliberal de que no hay alternativa. Que la historia es la que es y no la que hacemos, que cada uno debe solo considerar sus propios intereses, que esos intereses son siempre materiales y que todo es cuestión de mérito, incluyendo las desgracias. La sociedad que a mí me vio nacer me genera hoy mucha pena. Era una sociedad desgarrada y en duelo, que en lugar de explicaciones por su dolor recibía mentiras desquiciantes y mandatos culpógenos. No sorprende que en una sociedad como esa, yo y muchos otros nos hayamos criado en apatía para con nuestras generaciones anteriores e indiferencia para con la sociedad, y frecuentemente hayamos sentido que la única respuesta realista era el odio. Porque cuando alguien sabe que las cosas no están bien, y nota que las explicaciones que recibe no son ciertas, ese alguien se enoja, y ese enojo solo crece con el paso del tiempo.
Y cuando empiezan a aparecer los suicidios entre amigues o entre gente conocida, las adicciones, las pérdidas de cordura, las desesperaciones al perder el trabajo y con eso todo lo demás, el odio entonces se convierte en una cuestión de supervivencia, una fuerza que sirva para sostener la mente y el alma, un aspecto fundacional de la propia identidad. Con todo eso, debo decir que en muchos sentidos me siento identificado con Eren. Al menos, una parte de mi historia se identifica con él. Y considerando que la historia de mi país y mi generación no es la única, ni la última, ni siquiera la peor, estoy seguro de que ha de haber millones de personas en todo el planeta que sienten la misma coincidencia. En un planeta con desilusión, muchos en todos lados deben estar fantaseando todos los días con la idea de matarlos a todos, sin importar en quiénes se esté pensando, como solución a los males del mundo. Y confieso que de vez en cuando a mí también me pasa. El odio es una parte de mí, que si bien ya no rige mi comportamiento como en otros tiempos, lo cierto es que tampoco se va a ningún lado. De modo que entiendo muy bien el encanto de la violencia, y desde ese lugar no puedo juzgar a la gente que la elige, especialmente sabiendo que las opciones que nos dan en esta vida son brutalmente escasas. Pero incluso a pesar de todo eso, lejos de la ira homicida, la depresión suicida y la falta de fe, lejos de sucumbir a los horrores del realismo capitalista o de comulgar con él, vivo con enorme fortaleza espiritual y constante estímulo intelectual el camino de crear alternativas. Y eso es así porque antes de mí hubo gente que no le fue indiferente a los demás y dejó a mi generación algunas verdades que no se ven mucho por televisión. Escuchen a esta señora, préstenle atención. Uno miraba el techo buscando una imagen y decías, ¿y si seguimos saliendo a pedir y lo torturan más? ¿Y si seguimos, y si no seguimos y lo matan? Al día a la mañana siguiente te levantás y te hablas con las madres. ¿A dónde vamos hoy? ¿Qué puerta vamos a golpear? Y volvemos a preguntarnos, ¿y si lo torturan más? ¿Qué hacemos? Y nos hablamos. Y bueno, y tuvimos que decidir salir a la calle, golpear puertas y pensar. Y además yo te voy a contar, me aparece esta anécdota de que yo tengo una anécdota vivida muy profundamente en Mansión Seré, allí en Castelar, donde sabíamos que había desaparecidos ahí, sabíamos que la habían tomado la aeronáutica, esa casa, veíamos pasar los helicópteros, ida y vuelta, bueno, ahí los vecinos veían entrar autos todas las noches, ambulancias, y un día yo decidí entrar ahí, y le digo a mi consuegra que vivía cerca, mira, yo quiero entrar a la Mansión Seré. Tenía una entrada de auto, arbolada, hermosa, que iba al fondo de la casa. Y yo digo, mira, yo quiero entrar. No. Bueno, un día me levanto, me agarro una canasta en mi casa y digo, yo me voy a entrar en la mansión. Bueno, voy, en la esquina había una ferretería. Yo le digo, voy y le digo, señor, ¿usted sabe si esta casa está en venta? Y me dice, no, señora, no está en venta. Pero no, vaya a ver, no está en venta. Pero a mí me parece que está en venta. Yo la quiero comprar para poner un hogar para ancianos, tan arbolada, tan hermosa. Mi señora, no, vaya a buscar por otro lado, no entre acá. Bueno, me doy media vuelta y me voy en filo para una pérgola, era hermoso. Voy despacito, la puerta de rejas estaba abierta, por donde entraban los autos, entonces voy despacito y veo que de una ventana que tenía persiana de tejitas, faltaba una. Y yo me di cuenta que de ahí me espiaban. Entonces yo voy golpeando las manos y siento de que me están espiando. Yo digo que tenía las pulsaciones que me volaban del cuerpo. Entonces golpeo y por ahí se abre
una hoja de esa persiana, sale un robusto policía en mangas de camisa celeste, y que se ve que recién se peinaba para abrir la ventana. Señora, ¿qué hace acá? Retírese. No, mire, no, me dijeron en la municipalidad que se vende esta casa. No, no se vende nada, pero me aseguraron que se vende. No, señora, retírese. No, pero lo que pasa es que yo quiero ver esto. Acá yo quería poner una casa para que los ancianos tuvieran sol, vieran árboles, este espacio. Señora, retírese. Y ya enojado. Después de atrás le tocaban el hombro, decirle que se vaya. Señora, retírese. No, pero mire qué hermosura esta casa, pero mire, estará desocupada. ¿Y por qué tienen este predio así? Señora, retírese, retírese. Bueno, al final me fui yendo despacito, despacito. Yo el diálogo lo tuve fuerte, gritando, que me escucharan. Además, en una ventana salía una manguerita que estaba prendida a una canilla. Yo dije, acá hay gente, sí, abajo en el sótano. Bueno, ¿Y vos sospechabas que ahí podía estar tu hijo Gustavo, o no Gustavo? Claro, por la zona, ¿viste? Sí. Pero además yo digo, acá tiene que haber mucha gente. Claro. Bueno, me fui. Al cabo de ahora de 45 años... voy a una reunión en Mansión CD, que después la mansión la transformaron en una casa de militancia, de tomar a los chicos para testimonio, bueno, y cuento la anécdota es un momento emotivo, obviamente, por supuesto, Norita, se entiende perfectamente. Levanta la mano una ex prisionera de Mansión CD y dice, Norita, yo te escuché, te escuchamos los que estamos ahí, pero no sabíamos quién eras ni qué hacías ahí. Dice, pero te escuchamos. Y justamente me la encontré ayer, fui a Ituzaingó, que pusieron una placa con el nombre de Gustavo también que faltaba, y me dice, yo fui la que te escuché, sí, yo fui la que te escuché. Y una gran emoción, porque nosotros creíamos que era inútil, ¿viste? Que era inútil, que si sabían ellos que lo buscábamos. Pero bueno, así como fueron infinidad de padres a la puerta de la ESMA, años y años, pensando que si ellos podían espiar para afuera, los vieran. Bueno, todo lo que hicimos, ¿viste? Más todo el trabajo de abuelas, de disfrazarse, tocar la casa de los represores que tenían a sus nietitos, que podían ser o no. Claro, claro. Y que iban vestidas de florista con una bolsita a vender flores. Cada cosa que se hizo tenía un reflejo positivo. Y de hecho, en esto que contás, que es muy emocionante, esta mujer estaba detenida, desaparecida ahí, y te escuchó, sí. y seguramente debe haber sido algo que le debe haber dado fuerzas, ¿no? Saber que había gente buscándolos. Buscándolos, ¿no? sí. Que había gente que sabía... Que llegabas ahí, que entraba, violando ese espacio que tenían ellos tan vigilado, armado, todo... pero que alguien iba a preguntar. Escuchen lo que hizo, escuchen cómo lo hizo, escúchenla como la escucharon quienes estaban secuestradas, porque ese gesto que tuvieron con ellos y les dio fuerza para soportar la tortura es el mismo que ahora nos da fuerza a muchos de nosotros. Esa señora es Nora Cortiñas y es una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, un grupo de señoras que le hicieron frente a la dictadura. Si alguien cree que con odio alcanza para hacer eso que cuentan ahorita, es porque nunca se jugó la vida. Las Madres de Plaza de Mayo son un grupo de madres a las que les desaparecieron a sus hijos. Y lo que hicieron fue organizarse para, en plena dictadura, encontrar a sus hijos desaparecidos. Eran un grupo absolutamente heterogéneo en términos de clase social, formación o ideología, cuya característica fundamental era ser madres y nada más.
Y lo que hicieron fue salir a reclamar como pudieran, donde pudieran, sin mucha idea de qué hacer exactamente, buscando apoyo y herramientas para encontrar a sus hijos. Fíjense si no, cómo arrancaron. En 1977, 77, ¿no? Sí. Cuando habían detenido desaparecido a tu hijo. Claro, y cuando empezaron a ir, después que fueron las 14 madres, sí. Yo tenía a mi mamá muy enferma y mi consuegra, que había tenido su hijo preso político, me dijo, yo me quedo con tu mamá, pero vos anda a la plaza. Eran apenas 14 madres, donde estaba Azucena Villaflor de Vincenti, estaba Mirta Baravalle, bueno, ahora no me acuerdo, Aide García Abuela, 14 madres que fueron a poner su pecho ahí y a enfrentarse con las fieras y los asesinos que estaban en la Casa de Gobierno. Y eran ustedes muy poquitas y no había nadie. No, además no había gente que nos mirara, porque pasábamos así lentamente, empezamos a hacer la caminata alrededor de la pirámide, porque un policía nos vio que nosotras estábamos sentadas porque queríamos disimular. Primero nos sentamos en un banquito de la plaza haciendo que íbamos a tejer, y un policía vino y dijo, no señoras, ¿qué hacen acá? Caminen, acá no se puede estar parado porque hay estado de sitio. Y nos levantamos y él dijo, y de a dos tienen que ir. Bueno, nos daba todas las indicaciones. Así que ahí salimos a caminar. Y además de las madres estaban las abuelas, que se ocuparon de hacer un montón de tareas vinculadas a relacionar contactos y compartir información. Hacían cosas como juntarse en bares a celebrar cumpleaños ficticios o en parques a hacer picnics para poder intercambiarse información y trabajar estrategias de acción sin que las secuestraran también a ellas. Vivieron constantemente a la sombra de la muerte, pero siguieron marchando. No sabían cuánto podían durar, ni quién las podría escuchar ni ayudar, pero siguieron marchando. Hubo madres a las que las desaparecieron, y cuando eso pasó, continuar se mostraba como una gigantesca locura, pero siguieron marchando. Hasta que un día la sociedad empezó a prestar atención, y con eso otras sociedades empezaron también a prestar atención, y hasta que de repente las madres tenían visibilidad en todo el mundo, y todo eso incluso durante la dictadura. Sobre la lucha de las madres y abuelas se puede hablar horas, así que permítanme ir al grano. Yo no viví la dictadura, yo viví y vivo sus consecuencias. Pero lo que pasa en mi país cada 24 de marzo, a mí y a mi generación no nos lo cuenta nadie. Todos los años comparto con millones de personas en todo el país una reunión donde recordamos un hecho horrible de nuestra historia, ciertamente uno de los peores de todos por lejos, pero que de una manera u otra se convierte en un acto de alegría sanadora. Porque incluso con la carga inmensa de horror que tiene el recordar la dictadura, el 24 de marzo para nosotros que salimos a la calle a marchar es un compromiso también con nuestro futuro, que vamos construyendo de a poquito y en paz. En todo aquello que conté como experiencias personales mías en una sociedad post-dictadura, la dictadura nunca era un tema, nunca explicaba nada. Algo habrán hecho, decía cualquier hija de vecine frente a la mención de los desaparecidos, desestimando la cuestión como si fuera algo que le pasa a otra gente distinta que a une, y yo francamente me encogía de hombros sin el menor interés por la cuestión. Eso cambió recién cuando finalmente tuve contacto con textos históricos de orden científico en la universidad, en lugar de comentarios televisivos de algunas pocas palabras o titulares en diarios y revistas. Del mismo modo que luego de entrar en la universidad, todos esos comentarios y titulares en medios dejaron de pasar desapercibidos y se convirtieron en insultos, amenazas, violencia verbal, mentiras. Y aprendí también que mi odio tenía mucho que ver con defenderme de un mundo hostil mientras vivía desconectado de mi historia y de mi pueblo. Y del mismo modo se volvió cada día más evidente que aquel silencio, intolerancia y hasta negación para con la política que viví durante mi juventud tenía mucho que ver con que mis generaciones anteriores hubieran vivido la dictadura. Las marchas del 24 de marzo comenzaron minúsculas y a la defensiva, entre radicales y peronistas que pedían a la sociedad se defendiera de nuevos golpes de Estado.
pero fueron las madres y abuelas quienes las hicieron reivindicativas y propositivas. Las mismas madres y abuelas que combatieron a los militares durante la dictadura y de manera pacífica, y arrancaron siendo apenas un puñadito de señoras sin ejércitos ni armas. Sus dudas eran muchas, pero la indiferencia no era una opción frente a su pasión. Hoy juntan millones de personas y son ejemplo en todo el planeta. Mientras gente tanto pro como antidictadura fantasean con la violencia correcta, la justa, la adecuada a la realidad, esas marchas del 24 de marzo que llevamos adelante millones no son ninguna fantasía romántica, ninguna ficción, ninguna teoría sobre nada. Es gente real saliendo a la calle en un acto voluntario de reivindicar la paz y la democracia al mismo tiempo que se encuentra con su historia y con su pueblo. Y cuando marchamos, nos une una consigna que nos marca el camino, con la que además le contestamos del mismo modo a la dictadura asesina, a la supuesta inevitabilidad de la violencia y a la teoría de los dos demonios: memoria, verdad y justicia. Confío en que, con todo lo dicho, no sea necesario explicar la cantidad de alternativas que habría en el mundo de Eren si hubiera un poquito más de aquellos tres conceptos con los que salimos a marchar en el mundo real. Y no quisiera dejar de opinar tampoco que, si bien no me siento muy capacitado para opinar con contundencia sobre la memoria y sobre la justicia, puedo decir de una manera u otra y sin ningún lugar a dudas que, cuando se trata de la verdad, podemos abrazar a la ciencia. Y es por esa razón, por la importancia que tiene la verdad en nuestras vidas, que a la ciencia tenemos que hacerla nuestra y cuidarla. Finalmente, llegamos al cierre de este larguísimo video, para lo cual vamos a dejar una reflexión final. Las múltiples y notorias omisiones en el planteo de Attack on Titan hacen que cualquier lectura de inevitabilidad en el retumbar tenga mucho más que ver con condiciones ideológicas y sentimentales de quien lee que con nada vinculado a la realidad. Mientras más se involucra la ciencia, todo se muestra más y más evitable y lleno de alternativas, y mientras más comparamos contra la realidad, nos damos cuenta fácilmente de cuánto está dejando de lado Attack on Titan. Pero así y todo, si revisan por internet o hasta charlan con sus amigues, la gente que mira Attack on Titan frecuentemente sostiene la idea de que el retumbar es inevitable. Al caso, vimos que eso tiene mucho de época y los puntos de contacto entre lo que sucede en Attack on Titan y esas lecturas frecuentes sobre inevitabilidad están muy íntimamente relacionadas con la influencia del realismo capitalista que Mark Fisher tan lúcidamente logró conceptualizar. Lo cual hace todavía más complejas a las lecturas acerca de quién es libre de hacer qué, o por qué razones, cuando el sentido común tanto en la ficción como en la realidad es que no hay alternativa. Pero por la vía de Fisher pudimos ver que eso tiene mucho de imposición planificada y cuidada, casi como sucede con las omisiones en Attack on Titan. Con todo eso considerado, yo no puedo decir que la violencia es siempre incorrecta, ni que siempre es evitable. Afirmar algo como eso sería traicionar a la verdad, porque lo cierto es que hay que estar en los zapatos de la gente, y hablar desde lejos es muy fácil. Además de que francamente, a mí la violencia me tienta mucho más veces de las que me gustaría aceptar. Pero sí puedo decir que la violencia no es ni por casualidad la única opción, que los resultados de sus alternativas son absolutamente innegables y que esas alternativas no implican en absoluto resignar nuestras verdades o dejar de trabajar por justicia o por un futuro mejor. Yo no sé si matar con precisión arreglará algún día los problemas del mundo. Lo que sé es que lo que en mi país hicieron las madres cura el desgarro y el duelo que dejó la dictadura. Y consideren por favor al caso que estamos hablando de un genocidio en serio, no de alguna ficción fatalista. Y también sé que otros pueblos no tuvieron ni tienen la misma suerte que tuvo el mío. No tuvieron superheroínas como ellas, no encontraron esa alternativa, o bien no les fue como a las nuestras. Pero de a poco va sucediendo. Cada vez más pueblos tienen millones de personas uniéndose para rechazar las condiciones de injusticia y miseria a las que se ven sometidas y eligen hacerlo en paz. Cada vez más transformaciones sociales son pacíficas y esas transformaciones son cada vez más estructurales. Aunque nada de eso quita que las fuerzas de la guerra y de la violencia sigan siendo inconmensurablemente poderosas, ni que las injusticias sigan siendo en definitiva la norma, y que el realismo capitalista no se fue todavía a ningún lado. De modo que te dejamos como reflexión, y si se quiere un llamado de atención,
directo desde la canción de Attack on Titan. Mirá que se viene el retumbar. Están pasando cosas en el mundo que son desafíos sin precedentes en la historia de la humanidad y tanto mi generación como las que sigan lo van a tener que atravesar. Lo que pasa en Attack on Titan y lo que decimos en este video no son miradas nostálgicas a una historia remota, sino una alerta sobre las cuestiones futuras. Y por eso le dimos tanta seriedad a la cuestión, dedicándole un video tan excepcionalmente largo al tema, en lugar de hacer menciones cortitas y aisladas y hasta por qué no más divertidas. Las cosas que se vienen no van a ser divertidas, todo indica que van a ser trágicas y muy difíciles de vivir. Así que tené cuidado, porque el retumbar viene por vos, y cuando lleguen esos momentos decisivos para tu generación, vas a tener que decidir qué hacer. Si ese día elegís dormir hasta que pase el temblor, sabé que es perfectamente entendible y te invitamos a relativizar las voces que te critiquen por decidir eso. Porque vos sos un ser humano, la vida no es fácil, y los demás a eso lo tienen que entender, aunque se fastidien por no acordar con vos. Pero también tenés que saber que después del retumbar, ya no sé si va a quedar alguien que te despierte, o siquiera una vida que vayas a querer vivir en el mundo que eso deje. Por eso, el día que decidas, tené en cuenta que muchos estamos haciendo lo que podemos, nos salga o no nos salga, para que el retumbar no suceda nunca.